Hola chiquillos, bueno, ahora vamos a la clase 5, que es la continuación en realidad de la clase 4 de hace 2 semanas, donde vimos las leyes de los gases ideales y a partir de eso se plantea la ecuación de estado, ¿ya? PP igual a NRT. Esa clase alcanzamos a hacer algunos ejercicios relativamente sencillos en el sentido de que no tenían tanto análisis o tanto paso. Por lo que hoy día lo que vamos a hacer es detenernos justamente en la ecuación de estado y resolver harto problema. Esta clase va a ser solo de problemas de ecuación de estado. Yo les voy a resolver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 problemas. Y de ahí va a estar la guía donde van a poder seguir trabajando con el resto, ¿ya? Bueno, en numeración, como para no perdernos, yo esto, como les contaba la clase pasada, originalmente era una pura clase, al final me di cuenta que estaba muy larga, así que la numeración decidí no volver a empezarla, y como en la clase pasada habíamos quedado en el ejercicio 2, hoy día continuamos desde el ejercicio 3 de los ejemplos que voy a hacer yo, ¿ya? Y de ahí, como les decía, en la guía van a tener ejercicios similares a los que vamos a trabajar ahora, que la diferencia que tienen con los de la clase anterior es que estos no son tan directos, ya la pregunta quizás no es tan directa, hay que hacer un poquito más de paso para poder llegar al resultado, siempre ocupando la ecuación de estado, pero de diferentes maneras. Ya vamos a ver que hay unos análisis que se pueden hacer cuando hay varias elementos, varias variables que son constantes, ya o que se determinan constantes en una cierta situación, y que vamos a ver que la ecuación de estado se simplifica un poco en esos casos, ya, pero hay que darse cuenta de cuáles son las que son constantes. Entonces vamos a partir con este ejercicio, como les decía, continuando con la numeración de la clase pasada. Entonces el problema 3 dice qué volumen ocupan 150 gramos de CO2 a 100 grados Celsius y 0,947 atmósferas de presión. Considere las masas atómicas de el carbono y el oxígeno, que son 12 gramos y 16 gramos respectivamente, ¿ya? Entonces, si se fijan, de hecho acá tenemos un poquito más de datos. Tenemos la masa atómica. No quise hacerlo tan complicado, podría haberle dicho que lo buscara en una tabla periódica, pero como son los ejemplos decidí dársela directamente, ¿ya? Pero en los casos en que no esté, lo que tú tienes que hacer es buscar la tabla periódica la masa atómica. Generalmente, dependiendo de la tabla periódica que tenga, aparece, no, por ejemplo en el carbono no dice 12, ¿ya? Pero aproximadamente es 12, lo mismo con el oxígeno es 16. Ya vamos a tratar de vamos a ocupar los números aproximados para no complicar tanto el ejercicio, que ya tiene harta complicación en tema de operación, porque por lo general tiene notación científica o decimales. Entonces, para no complicar tanto eso, vamos a ocupar como números enteros las masas atómicas. Entonces, primero veamos los datos que tenemos en este caso, ¿ya? Tenemos primero la masa, que serían 150 gramos. Tenemos también la temperatura, que son 100 grados Celsius, que como sabemos tenemos que pasarlo a Kelvin, pero para pasar a Kelvin hay que sumar 273,15, por lo tanto nos quedaría 373,15 Kelvin. Tenemos también la presión, que esa la vamos a dejar así en atmósferas, serían 0,900, parece un 9 ese 0, 0,947 atmósferas. Y bueno, tenemos las masas atómicas, que acuérdense que aquí tienen gramos, pero cuando las pasamos a masas molares, que son las que hacemos la relación con el número de moles, esto significa gramos por mol, ¿ya? O sea que en un mol de carbono hay 12 gramos, eso quiere decir. Entonces tendríamos como masas molares la del carbono, que sería 12 gramos, y la del oxígeno, y ojo acá, porque es CO2, ¿ya? Entonces, como tiene ahí el oxígeno 2, significa que estos 16 vamos a multiplicarlo por 2, que sería 32 gramos, ¿ya? Y estos son, como les decía, gramos por mol. Entonces, esto nos da una masa molar de 44 gramos mol, ¿ya?
Y eso serían todos nuestros datos entonces. Ya, voy a hacer una rayita aquí para que no nos confundamos, esos son los datos. Y entonces ahora vamos, para tratar de encontrar lo que nos piden, que es el volumen, necesitamos tener la presión, la temperatura, bueno, R que es una constante, y el número de moles. Entonces ese dato nos falta, porque tenemos la temperatura, aquí tenemos la temperatura, tenemos la presión, pero nos faltaría el número de moles. Entonces, para eso vamos a ocupar la relación que yo le había dicho de que la masa molar era la masa dividido el número de moles. Despejando nos quedaría que el número de moles es la masa dividido en la masa molar. Entonces nos quedaría que serían los 150 gramos dividido en la masa molar, que son 44 gramos mol. ¿Ya? Y acá, bueno, se nos simplifican los gramos y nos quedaría que el número de moles, 150 dividido en 44, nos da 3,41 mol aproximadamente. ¿Ya? Y tendríamos el número de moles. Entonces ahora podemos aplicar la ecuación de estado. ¿Ya? De PV igual a nRT, si despejamos el volumen, nos queda nRT dividido en presión. ¿Ya? La presión estaba acá, PV la pasamos dividiendo. Pero esa parte no debería complicarles tanto. Entonces tendríamos el volumen, que sería igual a número de moles, 3,41 mol. Vamos a tratar de que me alcance todo en la misma línea. Por la constante, que en este caso, como tenemos la presión en la atmósfera, trate de buscar uno de los valores de R que esté en la atmósfera. ¿Ya? Y el volumen, en realidad, dependiendo de lo que nos quede. En este caso nos conviene usar 0,082 atmósferas por litro dividido en mol Kelvin. Más que nada para que las atmósferas se simplifiquen y nos quedaría el volumen en litro. ¿Ya? Si yo no les pido algo específico, ustedes podrían ocupar otra. Por ejemplo, en la guía anterior habían algunos que le pedí una presión y yo en el resultado le ponía atmósfera, pero también podría haberlo sacado en milímetros de mercurio o en pascales. De hecho, en la resolución, que espero que hayan visto de la guía 4, que se la subí a Instagram y se la subí también a Classroom para los que ya ingresaron ahí. A propósito, aprovecho de decirles que traten de ingresar ahí, porque ahí también quizás para los que tengan acceso a internet va a ser más fácil ir viendo de forma ordenada todos los materiales, incluso de las clases pasadas. ¿Ya? Yo subí las dos últimas, 3 y 4, porque era como una prueba. ¿Ya? Pero si quieren puedo subir las anteriores también si no las tienen. Y obviamente va a estar las 5 también. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar como 0,082 atmósferas por litro dividido en mol Kelvin, y la temperatura, que era 373,15 Kelvin. ¿Ya? Y acá, bueno, se nos simplifican los mol, los Kelvin, y nos faltó acá abajo poner la presión, que es 0,947 atmósferas. Entonces también se nos simplifican las atmósferas. ¿Ya? Y si se fijan, nos quedó solamente litro. Entonces, bueno, aquí esto usted lo puede meter en la calculadora, lo que si quiere lo hace por partes, como desee. Pero yo voy a poner el resultado final porque, insisto, ustedes ven cómo lo van haciendo. Ya algunos van multiplicando, por ejemplo, 3,41 por 0,082, al resultado le multiplican el 373,15 y al resultado le dividen lo otro, o bien hay algunos que saben ocupar un poquito mejor la calculadora científica y lo ponen todo de una sola vez en la calculadora. ¿Ya? Entonces prefiero ponerle el resultado porque así usted lo hace en el orden que tiene conveniente. ¿Ya? Entonces, sea como sea que lo haya hecho, le debería haber quedado aproximadamente 110,18 litros. Ese sería entonces el volumen que nos estaban pidiendo en el problema 3. ¿Ya? Entonces aquí lo que tiene de distinto y que no habíamos usado en la guía anterior es esto de ocupar las masas atómicas para poder sacar la masa molar y así poder determinar el número de moles. ¿Ya? Así que ojo con eso, que hay varios ejercicios de este estilo. Continuamos con el problema 4. Bueno, aquí hice dos que están ligados, así que por eso le puse 4A y 4B. ¿Ya? El 4A
dice, use la ecuación de estado para estudiar la relación que existe entre dos gases ideales que tienen la misma cantidad de moles. Ya, este no es numérico, ¿ya? Por si acaso, esto es solamente para que establezcamos las relaciones y podamos resolver un problema numérico más adelante. Entonces, ¿qué dice acá? Que usemos la ecuación de estado, que es PV igual NRT, ¿ya? Voy a escribir aquí PV igual NRT, esa es la ecuación de estado, para determinar dos gases ideales que tienen la misma cantidad de moles. ¿A qué se refiere esto? Vamos a hacer un símil de un gas 1 y de un gas 2. Entonces, en el gas 1 vamos a tener que tiene una presión, le vamos a poner P1, un volumen V1 igual N, no le voy a poner N1 porque el gas 1 y el gas 2 tienen la misma cantidad de número de moles, entonces no tenemos que distinguirlo. En cambio, la presión, por ejemplo, sí. En el caso del gas 2 sería P2 por V2 igual N también. Y aquí se fijan P1, P2, V1, V2, porque esos son números que no sabemos que sean iguales. De ahí tenemos R, que R tampoco le vamos a poner R1 o R2 porque R es la misma para todo, es una constante. Y la temperatura, que es así, se quiere hacer el puntito. Ya. Y la temperatura, que sería T1, y en este otro caso sería T2. ¿Ya? A ver, ¿cuál es el fin de esto? Vamos a partir con el gas 1. Vamos a dejar a un lado todo lo que sea variable, o sea, lo que tiene lo 1 abajo. Así vamos a definir a lo que son variables, porque por eso tuvimos que distinguirlo, porque no tenemos en consideración que sean constantes. Lo único que nos dice el ejercicio es que tienen la misma cantidad de moles. Ya, eso quiere decir que ese es un valor que es constante. Entonces ahí lo voy a poner en el enunciado, significa que es constante. Entonces, con la presión, el volumen y la temperatura no tenemos idea si son constantes o no. Entonces aquí vamos a tener P1 por V1 dividido en T1. ¿Ya? Si este T1 que estaba al otro lado multiplicando, lo pasamos dividiendo. Y acá nos quedó N y R. Vamos a hacer lo mismo con el gas 2. Nos quedaría P2 por V2 dividido en T2. Y eso sería igual a NR. Pero este NR y este otro NR es lo mismo. Si N es un valor constante, dice acá, dice que es igual. Y R es una constante por definición, la constante de los gases ideales. Por lo tanto, NR en el gas 1 o NR en el gas 2 es un valor fijo. Es como que yo les dijera P1 por V1 dividido T1 igual a 3. Y en el gas 2 también va a ser igual a 3 porque es la misma constante. ¿Ya? Esto es una constante que es igual a esta otra constante. Entonces, estos son iguales. Entonces, si son iguales, ustedes se acordarán de un principio de matemática que se llama transitividad. ¿Ya? Lo voy a escribir aquí y lo voy a borrar, que dice que si A igual a B y B igual a C, entonces A es igual a C. ¿Ya? Porque si yo sé que A igual a B, pero B igual a C, entonces no me queda más que definir que A igual a C. ¿Ya? Eso se llama principio de transitividad. ¿Por qué se los menciono? Porque eso lo vamos a ocupar aquí. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que P1 por V1 dividido T1 es igual a una constante, y P2 por V2 dividido T2 es igual a la misma constante. ¿Ya? Es como el B en el ejemplo que les di recién. Entonces, por transitividad, podemos decir que P1 por V1 dividido T1 es igual a P2 por V2 dividido T2. ¿Ya? Porque ambos eran por separado iguales a una constante que era N por R. Y esa sería, ¿cierto?, una relación que podemos establecer. Con otro color para que no se nos confunda. Esta sería entonces la relación que podemos establecer para dos gases que tienen la misma cantidad de moles. Dos gases diferentes que tienen diferente presión, diferente volumen, diferente temperatura, pero comparten la misma cantidad de moles. Podemos establecer esta relación. ¿Por qué nos sirve esto? Porque a veces yo les voy a decir el mismo gas, y eso quiere decir que el mismo número de moles porque no ha variado. Entonces, siempre que un ejercicio yo les diga hay un cierto gas, no sé, oxígeno, y que después cambia la presión de tal valor a tal valor, pero si estoy diciendo que es el mismo gas, quiere decir que el número de moles no ha cambiado. Y aquí les sirve esta relación, porque si yo les doy, por ejemplo, la presión inicial y la presión final, por ejemplo, le digo que cambió de 3 atmósferas a 4 atmósferas, le digo que el volumen pasó
de 5 litros a 2 litros. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con la temperatura? Si sé que al principio, por ejemplo, tenía 200 Kelvin. Entonces me quedaría como incógnita solamente T2, pero sé todos los otros datos, sé P1, P2, B1, B2, T1. Me quedaría solo como incógnita T2. ¿Ya? Y eso lo puedo saber porque conozco cómo fueron variando los otros elementos y sé que tenían algo constante, que en este caso era la cantidad de moles. ¿Ya? ¿Cierto? Piensen un poquito, en la guía van a ver unos ejercicios así, donde va a tener que darse cuenta que le están hablando del mismo gas. ¿Ya? Se los dejé también en la guía como explícito para igual ayudarlo, obviamente, ya que no estoy ahí para irlo ayudando cuando están haciendo la guía, pero les dejé ahí como unas pistas, como lo hice en la guía anterior, para que se vayan dando cuenta. Por ejemplo, en este caso les puse ahí, esto significa misma cantidad de mole, o n igual, ¿ya? Algún tipo de simbología como pista para que se den cuenta que si estamos hablando en este caso del mismo gas, es porque tiene la misma cantidad de moles. Siguiendo con esta misma idea, vamos a relacionar todas las leyes que vimos con la ecuación de estado, ¿ya? Que comparten, dice, dos variables constantes. Es lo mismo que hicimos recién, pero con todas las leyes, ¿ya? Entonces vamos a tener que ir acordándonos lo de la clase pasada, donde fuimos viendo cada una de las leyes, cómo iban, qué elementos iban variando en cada una de ellas. ¿Ya? La primera fue Avogadro, que en esta decía que el volumen y el número de moles varían y la presión y la temperatura son constantes. Entonces, haciendo lo mismo de recién, tendríamos que P es constante. Vamos a hacer como dos situaciones. ¿Ya? P es constante en las dos, como en el caso de recién era para el caso 1 y para el caso 2. Bueno, aquí como el mismo, o sea, no vamos a verlo como una sola situación. ¿Ya? Tenemos caso 1, caso 2. P es constante según lo que tenemos acá, entonces no le vamos a poner ni P1 ni P2 porque es constante. El volumen sería lo que sigue en la ecuación de estado, sí varía, así que aquí le vamos a poner V1, V2. N también varía, así que sería N1, N2. R es una constante, por lo tanto no puede variar, y T tampoco varía según esta ley que dice que es constante. Entonces hacemos lo mismo que en el caso anterior, sería V1 dividido N1 igual a RT y pasamos la presión dividiendo. Y acá tendríamos V2 dividido N2 igual RT dividido presión. Nos queda RT partido por presión en ambos lados, por lo tanto, igual como lo hicimos recién, por transitividad, ¿cierto? Nos quedaría que V1 dividido N1 dividido N1 es igual a V2 dividido N2. Y esa sería entonces la relación que podemos establecer según la ley de Avogadro para dos gases, que en este caso comparten como variables constantes a la presión y a la temperatura. Entonces, cuando tengan en la guía un ejercicio que dice que hay dos gases que tienen como constantes en ambos o iguales en ambos la presión y la temperatura, entonces lo que van a tener que aplicar no es la ecuación, o sea, lo pueden hacer igual, pero para ahorrar trabajo, en vez de ocupar la ecuación de estado completa para un gas, para el otro, al final se le van a ir con variables, o bien se le va a agrandar el resultado y pues igual se le va a tener que simplificarlo. Mejor usen directamente esto que relaciona volumen y número de moles de ambos gases. Entonces, por ejemplo, usted puede saber que el volumen pasa de 5 litros a 20 litros, tendría volumen 1 y volumen 2. Tiene que el número de moles del primer gas son 5 moles, pero la pregunta es ¿cuántos moles tiene el segundo gas? Solamente ocupa esta igualdad y se ahorra ocupar todo esto que está aquí, ¿ya? Porque ya hizo este trabajo algebraico para llegar a esto, es lo mismo. Entonces se ahorra muchos valores porque, por ejemplo, no tiene que reemplazar inútilmente el valor de R, ni el valor de T, ni el valor de la presión, porque como son iguales en ambos casos, se les van a ir igual. Entonces, al final se ahorra paso al ocupar las leyes. ¿Ya? Entonces, esto sería para la ley de Avogadro. Vamos a hacerlo con todas las leyes, porque eso nos pide aquí. Después vimos la ley de Boyle. En la ley de Boyle, vamos a tratar de ir avanzando rapidito, decía que la presión y el volumen varían y que entonces el número de moles y la temperatura son constantes. ¿Ya? Entonces, nuestros dos
nuestros dos casos, tenemos por un lado P1, P2 porque la presión varía, B1, B2 porque el volumen varía también, el número de moles es constante, así que no le vamos a poner ni N1 ni N2, sino que N. R claramente es constante por definición y la temperatura también en este caso es constante, ¿ya? Recuerda que eso está acá. Y aquí ya tenemos despejado porque ya tenemos todas las constantes en un mismo lado, nRT. Por lo tanto, por transitividad, estas son iguales. Entonces nos quedaría P1, B1 igual a P2, B2. Entonces lo mismo cuando usted sepa que tienen número de mole y temperatura constante y le dicen cómo varía, por ejemplo, la presión, y le dan un volumen, le piden el otro, puede ocupar la ley de Boyle de esta manera y va a ser mucho más fácil, ¿ya? Vamos con la siguiente, que sería la ley de Charles, si no me equivoco, en ese orden la vimos. Entonces después vendría la ley de Charles, que en esta lo que era constante era el volumen y la temperatura, perdón, lo que eran variables, y por lo tanto la presión y el número de moles son constantes, ¿ya? Entonces, de nuevo con nuestros dos casos tenemos el que la presión es constante, así que no le vamos a poner ni P1 ni P2. El volumen sí varía, así que sería B1, B2. El número de moles es constante, así que lo dejamos como N. R siempre va a ser constante. Y la temperatura varía, así que sería T1, T2. ¿Ya? Vamos a dejar a un lado al lado izquierdo las que varían, B1 dividido T1 igual a NR, perdón, lo dije bien pero lo escribí mal, NR dividido P, y acá sería B2 T2 igual a NR dividido P. De nuevo, esto se iguala, por lo tanto estas dos son iguales, y entonces tendríamos que B1 dividido T1 es igual a B2 dividido T2. Y esa sería entonces la forma de escribir la ley de Charles para cuando tenemos, que por definición es cuando tenemos la presión y el número de moles constante y el volumen varía de acuerdo a la temperatura. ¿Ya? Recuerden que estas leyes las vimos en la clase anterior. Entonces lo mismo cuando tenga presión y número de moles constante y tenga tres de estos datos, ¿ya? Por ejemplo puede tener T1, T2 y B2 y le falta B1. Lo pueden encontrar ocupando directamente la ley de Charles y se ahorra tener que partir con todo esto, ¿cierto? Que al final, insisto, son pasos extras innecesarios. Y vamos con la última, que es la ley de Gay-Lussac. Perdón mi letra, pero no me sale muy bien aquí. Aquí tenemos que la presión y la temperatura varían y que por lo tanto el volumen y el número de moles son constantes. Todo esto que dice número de moles constante le van a servir cuando le diga que es el mismo gas, ¿ya? El mismo gas, y además en este caso el volumen, o en el caso de la de Charles la presión, o en el caso de la de Boyle la temperatura, tiene que tener una extra, si no sería el caso del problema 4a, ¿ya? Si solo sería el número de moles constante. Vamos a hacer de nuevo el símil. Tenemos presión que varía, por lo tanto P1, P2, volumen constante, así que sería B en ambos casos, número de moles constante, así que sería N en ambos casos, la R ya dijimos que es constante, y la temperatura varía, así que sería T1 y T2. Dejando a la izquierda las que varían, sería P1 dividido T1 igual a N, todo el rato digo N y escribo R, NR dividido volumen, y el otro lado sería P2 dividido T2 igual a NR dividido volumen, ¿ya? Nuevamente, como estas son iguales también por transitividad. Y nos quedaría P1 dividido T1 igual a P2 dividido T2, ¿ya? Y ahí tendríamos entonces cómo quedaría la ley de Gay-Lussac escrita de esta manera, ¿ya? Cuando terminamos con el problema 4b, que era como el más largo, y vamos con, antes de pasar al 5,
voy a explicarle un poquito esta tabla que está en su guía, que son las condiciones normalizadas de presión y temperatura, ya que de repente se ocupan valores fijos siempre, por ejemplo, ocupar 0 grados Celsius y una atmósfera. Entonces, para no estarle diciendo que la temperatura es 0 grados Celsius, que la presión es una atmósfera, se les dice que son las condiciones normalizadas de presión y temperatura según el uso que se le da en física y química, por ejemplo, ¿ya? Que es lo que aparece acá. Entonces aquí está física y química, 0 grados Celsius, que en Kelvin serían 273,15, una atmósfera, que en pascales serían 101.325 pascales. Y hay otra, por ejemplo está UPAC, que esa se ocupa sobre todo en química y con gases, donde se ocupa 0 grados Celsius y 100.000 pascales, que sería este valor en la atmósfera, ¿ya? Se depende lo que la unidad es que le convengan o cómo se le da, ¿ya? Pero es importante tener esta tabla a mano para hacer la guía. Bueno, está en la misma guía, porque de repente yo les puedo decir que un gas que está en condiciones normalizadas de presión y temperatura, ¿ya? Generalmente la que ocupamos nosotros es la del diccionario, ya que es la primera, que se ocupa como dice ahí en física, ¿ya? En termodinámica, pero a nivel más elaborado, de repente se ocupa esta. Pero vamos a tratar de dejar en clase ocupar la primera, que son valores relativamente bonitos, 0 grados Celsius y una atmósfera. Entonces, en base a eso vamos a hacer el problema 5, que nos dice calcule la masa de 20 litros de gas amoníaco, que sería NH3, en condiciones normalizadas de presión y temperatura, física y química le puse ahí para que quede claro. Entonces, acá nuestros datos serían el volumen, que son 20 litros, la temperatura, que serían 273, la vamos a dejar en Kelvin al tiro, 273,15 Kelvin, la presión, que es una atmósfera, insisto, todo esto está en la tablita, en la parte donde dice física y química, y queremos sacar, en este caso, para poder encontrar lo que nos piden, que es la masa, vamos a necesitar el número de moles, ¿ya? Por lo tanto, vamos a sacar primero el número de moles. Entonces, para el número de moles vamos a ocupar la ecuación de estado, PV igual a nRT. Vamos a despejar el número de moles y quedaría PV dividido en RT, ¿ya? La presión es una atmósfera, el volumen es 20 litros, R en este caso nos va a convenir obviamente el que tiene atmósfera por litro, que es el 0,082 atmósfera por litro dividido en mol Kelvin, y la temperatura, que sería 273,15 Kelvin, ¿ya? Se nos simplifican las unidades, la atmósfera, los litros, los Kelvin, y nos queda mol, que está bien porque es lo que estamos buscando. Recuerden que es porque nos están pidiendo la masa, y para encontrar la masa, ¿ya? Vamos a ocupar la relación con la masa molar, que sería esa, ¿ya? Entonces necesitamos el número de moles primero. Entonces aquí, bueno, operamos. Como les dije hace un rato, yo les voy a poner el resultado porque cada uno ahí puede ir haciéndolo por parte, como estime conveniente. En este caso nos queda 0,89 mol, n el número de moles. Entonces ahora vamos a aplicar esto de que la masa es la masa molar por el número de moles. Ya tenemos el número de moles, nos faltaría la masa molar, y para eso vamos a ocupar este dato de acá que nos dice que tenemos NH3, ¿ya? Entonces aquí usted tiene que ir a la tabla periódica y se va a dar cuenta que la masa atómica, ¿cierto?, que la podemos llevar a masa molar, para N serían 14 gramos por cada mol, y para el hidrógeno es 1, pero como son 3, sería 3, porque 1 por 3 es 3 gramos por cada mol. Sumando los dos serían 17 gramos mol, entonces la masa molar, ¿ya? Y ahora sí podemos reemplazar aquí, entonces serían 17 gramos mol por el número de moles, que es 0,89 moles. Se nos simplifican los mol y nos queda entonces como resultado una masa de 15,5
13 gramos. Esa sería entonces la masa de 20 litros de amoníaco, según estas condiciones de presión y temperatura. ¿Ya? Nos quedan 2 ejercicios y terminamos. Vamos con el problema 6, que dice el volumen de un gas a 35 grados Celsius y una atmósfera de presión es de 200 litros. ¿Qué volumen ocupará el gas a 65 grados Celsius y una presión de 750 milímetros de mercurio? ¿Ya? Recuerde que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces, como la complicación que podría tener este ejercicio es que tenemos, por ejemplo, para la presión diferentes unidades, entonces hay que ponerse de acuerdo cuál se va a usar. Y lo otro es que es un gas que cambia, o lo que nos dice acá, ¿cierto? Que tiene una temperatura inicial, que tiene una temperatura inicial, que serían los 35 grados Celsius, que tiene una presión inicial y un volumen inicial, pero que nos preguntan cómo cambia ese volumen si cambia la temperatura y la presión. ¿Ya? Entonces nos están hablando del mismo gas, ¿ya? Ese dato es importante, porque nos dicen que es el mismo gas que cambia algunas características, pero el número de moles no cambia porque es el mismo gas. Entonces una consecuencia que podemos sacar de aquí, importante tenerla clara, que el N es constante. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a ocupar lo del ejercicio 4A, que con eso habíamos llegado a la conclusión que cuando el número de moles era constante, nos quedaba la siguiente igualdad. Presión 1, volumen 1, dividido temperatura 1, igual a presión 2, volumen 2, dividido en temperatura 2. ¿Ya? Vuélvanse al ejercicio 4A si quieren. Eso fue lo que llegamos cuando el número de moles era el mismo o era constante, como en este caso. Así que vamos a ocupar eso. Para tener claros los datos, los voy a ir escribiendo aquí mismo por un tema de espacio. ¿Ya? Este 35 grados Celsius sería la temperatura 1. Una atmósfera sería la presión 1. Estos 200 litros serían el volumen 1. Y después tenemos volumen 2 como incógnita. Tenemos los 65 grados Celsius, que sería la temperatura 2. Y los 750 milímetros de mercurio, que serían la presión 2. ¿Ya? Aquí hay una de las dos presiones que hay que cambiar. Ya las temperaturas también, claramente. Entonces vamos a escribir acá abajo, para ahorrar un poquito de espacio, solamente la que hay que cambiar. Por ejemplo, el volumen 1 lo vamos a dejar así como está porque no es necesario cambiarlo, está listo en 200 litros. Entonces, la temperatura sí hay que transformarlas. Tendríamos la primera, que son 35 grados Celsius, que como ustedes ya saben, ¿cierto? Porque esto incluso lo vimos antes de que se suspendiera las clases. Serían 308,15 Kelvin. Recuerden que se suman 273,15. La temperatura 2, que eran 65 grados Celsius, serían 338,15 Kelvin. Después tenemos las presiones, ¿ya? Como sabemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, la presión 2 son 750, mejor nos conviene dejar la presión 1 para que nos quede un valor fijo, que era una atmósfera en milímetros de mercurio, porque sabemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Si no hubiera sido justo 1, hubiera sido, por ejemplo, 1,2, ahí usted transforma la que usted quiera, ¿ya? Con regla de 3, ¿no? Pero como en este caso era justo 1, nos convenía transformar ese. Y esas serían las transformaciones que hay que hacer, ¿ya? La presión 2 la dejamos tal cual como está ahí, y el volumen 1 tal cual como está ahí. Entonces ahora ocupamos esta relación que vimos en el ejercicio 4A, ¿ya? Para poder resolver el ejercicio. Entonces sería... no lo voy a volver a escribir por un tema de espacio, ¿ya? Así que lo que está aquí arriba es lo que voy a escribir aquí abajo ahora. Ya voy a ir reemplazando. Entonces sería P1, que es 760 milímetros de mercurio, por el volumen 1, que sería... ¿Dónde está? Allá, 200 litros, dividido en la temperatura 1, que eran 308,15 Kelvin. ¿Ya?
Y al otro lado tenemos P2, que sería 750 milímetros de mercurio por el volumen 2, que es nuestra incógnita, dividido en la temperatura 2, que era 338,15 Kelvin. Como nuestra incógnita es esta, B2, ¿sí? Usted la puede despejar si quiere. Le quedaría este 338 que pasa multiplicando y este 750 que pasa dividiendo, ¿ya? Ahí para ordenarlo un poquito mejor, ¿ya? Y igual que siempre, usted lo puede meter todo en la calculadora. 760 por 200 por 338,15 dividido en 308,15 por 750, ¿ya? Quedarían esos dos dividiendo. Y insisto, no lo hago solo por un tema aquí de espacio, que me quedaría un poquito desordenado. A ver, no, puede que me alcance. Vamos a ver si me alcanza el espacio, para que no haya confusión con el ejercicio. 760 por 200 y dijimos que pasaba multiplicando el 338,15 y dividiendo teníamos 308,15 y pasaba dividiendo el 750 milímetros de mercurio. ¿Ya? Si se fijan, aquí se nos simplifica los milímetros de mercurio, los Kelvin, y nos queda litro nomás, que está bien porque es la unidad de lo que estamos buscando. ¿Ya? Entonces, como resultado nos quedaría que todo esto dan 222,4 litros. Ese sería entonces el volumen 2, que era lo que nos estaban pidiendo, ¿ya? Si quedó alguna duda, porque este igual era un poquito más enredado quizá, póngale pausa el video, vuelve a verlo, como usted prefiera, pero la idea es que se entienda bien, porque en la guía hay ejercicios parecidos. Y vamos con el último, que es el ejercicio 7, que dice una cantidad fija de un gas a temperatura constante ejerce una presión de 737 milímetros de mercurio y ocupa un volumen de 20,5 litros. Calcula el volumen que el gas ocupará si se aumenta la presión a 1,8 o 1,80 atmósferas. Entonces, nuevamente tenemos dos gases, ¿ya? que tienen constante. Primero, la temperatura, que está claramente arriba, dice que es constante. Aquí, temperatura constante. Y lo otro es que es el mismo gas, que dice qué volumen que ocupará el gas, el mismo gas. Entonces eso nos dice que el N también es constante. Entonces tenemos temperatura y número de moles constante, ¿ya? Y en ese caso sería entonces la ley de Boyle, porque en la ley de Boyle dijimos que la temperatura y el número de mol era constante, y por lo tanto solo variaba la presión y el volumen, que es lo que vamos a ver en este caso. Entonces vamos a ocupar esto, de que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2, ¿ya? Pero para eso hay que hacer una pequeña transformación en el tema de las presiones, porque nuevamente tenemos las dos presiones con unidades diferentes, ¿ya? Tenemos la primera presión, que está en milímetros de mercurio, y la segunda, que está en atmósfera, ¿ya? Podría transformar cualquiera de las dos. Ahora, una pequeña acotación, por si alguien lo quiere hacer, no como, porque yo voy a transformar, porque siento que sale un poquito más sencillo, transformarlo 1,8 atmósfera a milímetros de mercurio, porque queda un número entero, ¿ya? Pero si alguien quiere transformarlo a milímetros de mercurio a atmósfera, por ejemplo, va a estar bien, y probablemente el resultado le va a variar muy poco. Pero para que lo tengan en cuenta de aquí a futuro, esta aproximación de que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio es una aproximación, ¿ya? Entonces puede que varíen unos cuantos decimales al ocupar para un lado o para el otro la transformación, ya, para que tengan en cuenta eso. Y si usted lo hace de otra manera, no piense que está mal el resultado. Si le varía, por ejemplo, yo les pongo que el resultado es 32,33 y usted le da 32,38, ya está bien igual. Significa solamente que en las transformaciones se perdieron algunos decimales. Entonces, como les decía, yo voy a preferir aquí transformar por un tema de que queda entero al transformarlo en milímetros de mercurio. Vuelvo a repetir, es con regla de 3, ¿ya? Si 737 milímetros de mercurio
¿cierto? Son una cierta, o sea, perdón, en este caso vamos a transformar la otra. 1,8 atmósferas. Queremos saber cuántos milímetros de mercurio son y cuál es la que sabemos nosotros. Voy a entrar aquí por si acaso. 1,8 atmósferas. Queremos saber cuántos milímetros de mercurio son y usted sabe que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces, por regla de 3, multiplica cruzado y divide por 1. ¿Ya? Después divide por este. Entonces ahí les va a quedar la cantidad en milímetros de mercurio. ¿Ya? Eso lo voy a borrar porque no me va a alcanzar el espacio. Voy a escribir el resultado nomás. Que en este caso, al transformar 1,8 atmósferas, nos quedan 1368 milímetros de mercurio. Y ahí podemos reemplazar en la ley de Boyle, como les decía, que es la que estamos usando acá. Entonces, la presión 1 serían 737 milímetros de mercurio por el volumen 1, que son 20,5 litros, igual a los 1368, que serían la presión 2, por el volumen 2, que es lo que no sabemos. ¿Ya? Y despejamos entonces el volumen 2 y nos quedaría que el volumen 2 son los 737 milímetros de mercurio por 20,5 litros dividido en los 1368, aquí me quedó feo ese número, 1368 milímetros de mercurio. Se simplifica los milímetros de mercurio, si fijan nos queda litro nomás, que está bien, y en este caso esta operación termina dando 11,04 litros. Ese sería entonces el volumen del gas cuando se cambia la presión, ¿ya? Y manteniendo constante el número de moles, por eso es el mismo gas, y la temperatura también constante, ¿ya? Estos serían entonces los ejercicios de esta guía. La idea es que ustedes resuelvan lo que van a quedar propuestos en la guía 5. Cualquier duda, igual como la vez pasada, me pueden escribir. Ojalá haya más consultas, que me preguntan siempre lo mismo. Traten de meterse al Classroom, que ahí yo les dejé como un foro para preguntar. Pueden revisar lo de la guía anterior también, la de la guía 4, donde algunos compañeros preguntaron y yo les respondía, y así todos pueden ver la respuesta. Ya en ese sentido quizás un poco más útil, porque varios pueden tener la misma duda. Si me preguntan por correo, no es que esté mal, yo se lo voy a responder igual, pero el otro no puede saber si alguien ya me preguntó lo mismo. Entonces, para hacerlo quizás más sencillo, esta es opción. También no se olviden que está el Instagram que hicimos de física. Por ejemplo, ahí también subí la resolución de la guía anterior y voy a hacer lo mismo con esta. Entonces, la idea es tener toda esa red y tratar de llegar a la mayor cantidad posible, ¿ya? Se supone que Instagram lo ocupa un poquito más que YouTube, quizás, que igual le estamos subiendo los videos a ambos lados. Por un tema de que gasta menos datos Instagram que YouTube, así que ahí ustedes ven lo que les convenga, pero traten de ir siguiendo las clases, ir haciendo la guía y preguntando todas las dudas que tengan, ¿ya? Espero que se encuentren muy bien, traten de ir avanzando. Si encuentran que se complica mucho, que está muy complicada la materia, me avisan y yo puedo bajar un poco el nivel o la cantidad de ejercicio para hacerlo un poquito más ameno, ¿ya? Yo hasta ahora he seguido avanzando porque las dudas que me han llegado en verdad se han solucionado, entonces creo que no hay tanta complicación, pero para eso tienen que avisarme, ¿ya? Así que por favor tratar de enviar correo como la vez pasada, incluso aunque sea para decirme que entendieron todo, que lo hicieron todo, que les salió bien, ya que hubo gente que me mandó correos diciendo eso y así yo me quedo más tranquila que pudieron resolverlo. Que estén muy bien, chiquillos, cuídense, ánimo para todo lo que queda. No sabemos cuándo nos volveremos a ver en el colegio, pero ánimo nomás, y a tratar de estudiar y tratar de ir entendiendo de a poco, por último a su ritmo, pero avanzando un poco para no perder tampoco el ánimo de estudio. Que estén muy bien, un abrazo.